Lo mío va a ser algo sencillo, es una introducción más que nada, así que cuando vos me digas, Juan, sí, Cuando avísame si puedo compartir pantalla. comparta cuando quieras. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Lo mío es más una introducción, como les contaba, la idea de que podamos hablar de cardiopatías congénitas y sobre todo también la transición de lo que es la neonatología, digamos, a la cardiopatía congénita, la transición del paciente desde su estadio fetal también a la vía extrauterina y cómo también lo recibimos nosotros. Esto es un poco de generalidades, pero que bueno, siempre también es bueno refrescarlo como para tenerlo presente. Bueno, todos sabemos que la circulación fetal en el periodo neonatal, y esto es un poco lo que ya sabemos que cuando llega al lado derecho del corazón, a diferencia del periodo postfetal, en el periodo del nacimiento, cuando llega hacia el lado derecho del corazón, pasa a través del foramen oval hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y va hacia el ventrículo derecho, pero gran parte de ese flujo pasa a través del ductus hacia la aorta. Y muy poca sangre va hacia el pulmón, hacia lo que realmente el día de mañana es el flujo pulmonar verdadero. Por eso que también la presencia de la placenta en la que es la circulación sistémica hace que durante el periodo de vida fetal los pacientes, o sea, los seres humanos, tengamos resistencias vasculares sistémicas muy bajitas y resistencias vasculares pulmonares muy elevadas. Cuando nosotros nacemos y los niños lloran, y en la primera respiración, la entrada de oxígeno y la apertura alveolar hace que empiece el inicio de la caída de las resistencias vasculares pulmonares, y a revés de esto aumenta por el corte del cordón umbilical y justamente de la separación de la placenta, aumentan las resistencias vasculares sistémicas, cambiando definitivamente el sistema circulatorio. Esto hace que el ductus va perdiendo efectividad y con la presencia del oxígeno empieza el cierre ductal y empieza lo que se llama el periodo de transición, que es donde el paciente va a realizar todos sus cambios, ¿sí? La persistencia del ductus, o la persistencia de lo que llamamos nosotros el patrón fetal, que es la tensión arterial, o sea, la presión, hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, en el árbol pulmonar, pueden indicar dos cosas diferentes. La primera, pueden indicar que sea algo patológico per se, es decir, solo lo que persiste es el ductus, y es un ductus persistente, o solo persiste el patrón fetal pulmonar con hipertensión pulmonar elevada, o está dando una respuesta fisiológica a una patología o a una alteración estructural del paciente que debe ser detectada. Así que lo que nosotros siempre decimos, y cada vez que esto lo aprendí en el Garham, en donde me formé, que me encantó analizarlo así, porque sé que todas las cardiopatías congénitas, de alguna manera, analizadas de esta forma, se entienden a la perfección. Hay tres preguntas que uno se tiene que hacer cuando está al frente de un paciente que sufre de cardiopatía congénita. La primera es ¿de qué sufre? Ante esa pregunta hay dos respuestas. Hay algunas pocas cardiopatías que no se responden con esto, pero la gran mayoría o sufren de cianosis o sufren de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo viven? Hay algo que hace que el paciente se mantenga con vida y no muera inmediatamente al nacimiento. Y eso puede ser, ya sea por la persistencia del ductus, ya sea porque las resistencias vasculares se mantienen pulmonares y están aumentadas, porque hay un flujo anterógrado a través de algún sitio de obstrucción, o porque hay algún sitio de mezcla que permite que el paciente se mantenga con vida, por ejemplo en la transposición de los grandes vasos. Depende de cómo vive, es cuándo se va a diagnosticar o cuándo se va a presentar con clínica la patología que presenta el paciente. Si obviamente vive gracias a que tiene el ductus, cuando se le cierra el ductus, el paciente va a presentar clínica. Si vive gracias a que las resistencias vasculares pulmonares se encuentran aumentadas, por supuesto que cuando esas empiecen a caer, que terminan de caer entre los 3 y los 6 meses de vida, entonces el paciente va a presentar clínica. Si tiene flujo anterógrado, a medida de que justamente la obstrucción empeore a ese flujo, va a presentar clínica, y si un sitio de mezcla se cierra, el paciente va a presentar clínica. ¿Y qué hago ante un paciente en el prequirúrgico, en el quirúrgico o en el postquirúrgico? En el quirúrgico las opciones suelen ser 3, y más allá de qué es lo que se decía, el camino es hacia univentricular, hacia biventricular
o hacia corazón 1,5, o todo lo que serían los tipos híbridos. Y en el prequirúrgico y en el postquirúrgico es muy importante tener en cuenta de cada patología qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en el de qué sufre, como les decía, siempre nos planteamos cómo nos pueden llegar dos pacientes diferentes. Volviendo al periodo neonatal, el paciente en el periodo neonatal, cuando nace y, por ejemplo, no se diagnosticó una cardiopatía congénita, puede llegar a las 72 horas de dos maneras distintas. Una presentando una cianosis muy intensa, y el paciente está negro, y otra presentando insuficiencia cardíaca, y probablemente, si es en el periodo neonatal, en shock cardiogénico. ¿Sí? Si es el periodo inmediato, digamos, como les decía, la cianosis muchas veces incluso depende incluso de la tez del paciente, de la capacidad de los padres de poder diagnosticar y diferenciar la cianosis, pero va a llegar un paciente que está azul a la guardia. Nosotros sabemos que ante ese paciente lo primero que haría cualquier persona, ya sea enfermero o médico, lo que va a hacer es aportar oxígeno a ese paciente. Y vamos a ver si responde o no responde al oxígeno. Y es una forma de alguna manera rudimentaria de hacer lo que le llamamos la prueba de la hiperoxia. Un paciente azul que no responde al oxígeno, uno tiene que pensar que tiene una cardiopatía congénita, sobre todo cianosante. En cambio, un paciente que está en shock y que uno le palpa hígado, sobre todo le palpa hígado porque el soplo puede o no puede estar presente, a ese paciente también uno tiene que sospechar una cardiopatía congénita, y son pacientes que van a ser tratados de formas totalmente opuestas, ¿sí? El de la insuficiencia cardíaca, los dos pilares en el tratamiento es la presión positiva a nivel pulmonar y los diuréticos, y en la cianosis, el pilar en el tratamiento es mantener un flujo pulmonar, no el oxígeno per se, sino mantener el flujo pulmonar. Entonces, en un neonato que llega hacia la guardia, lo primero que vamos a hacer es sospechar una patología ductal dependiente. Y por lo tanto, vamos a tratar de abrir ese ductus, ¿sí? Si el paciente sufre de cianosis, el paciente puede sufrir de una patología con flujo pulmonar ductal dependiente, y si el paciente sufre insuficiencia cardíaca, la patología de la que va a sufrir tiene flujo sistémico ductal dependiente. Hay que tratar de abrir ese ductus, por lo tanto vamos a hacer una carga de prostaglandinas entre 0,1 y 0,4, y un mantenimiento de 0,02 a 0,05. Esto sea en donde estén, no importa en qué parte del país estén, esto tenemos que tener todos accesos en un lugar en donde hay una neonatología, o donde podamos llegar a recibir a un paciente pediátrico muy chiquito, sobre todo en esas zonas tiene que existir prostaglandinas, porque es algo que todos tenemos que poder saber indicar y calcular, todos, ni siquiera haga falta ser médico para poder indicarla, sino que es necesario que todos lo podamos saber hacer los cálculos de esto. Porque las patologías ductal dependientes es imprescindible abrirle ese ductus, ¿sí? En el neonato vamos a sospechar una patología ductal dependiente que puede ser pulmonar ductal dependiente, van a ser todos los que sufren de cianosis, pero que no responden efectivamente al oxígeno, y que pueden desarrollar secundariamente shock, pero secundario a la hipoxemia, o va a ser una patología sistémico ductus dependiente que va a tener shock, ¿sí? Con alteración de los pulsos, taquipnea, taquicardia y hepatomegalia. En este, por ejemplo, me parece un trabajo que estaba re interesante, es un trabajo pakistaní, que también es un open access, o sea que, pero sin embargo es muy interesante, porque lo que ellos hicieron evaluaron en la guardia pediátrica cómo les llegaban dos tipos de pacientes, cardiópatas que venían por clínica y que ya eran cardiópatas conocidos, o pacientes que venían por otra cosa y que le diagnosticaron una cardiopatía. Y miren los tipos de distribución de los grupos, en este grupo donde había 44 pacientes, 17 cayeron con falla cardíaca, 12 tenían cianosis, a 12 se le diagnosticaron por un soplo, que como les digo, puede estar presente o no el soplo, pero no significa de que no lo tengamos que ocultar porque no esté presente el soplo, y shock cardiogénico 3, ¿sí? O sea que miren qué poquito nivel de shock cardiogénico, es decir, incluso podemos diagnosticarlo mucho antes en otros pacientes. Y los pacientes que ya tenían un defecto cardíaco conocido habían consultado por falla cardíaca, por infecciones respiratorias bajas, por otras causas, por gastroenteritis, por enfermedades cianosantes y bueno, posteriores a otras enfermedades. Bueno, lo importante es qué vamos a hacer ante cada uno de los pacientes. Si nos queda un paciente que está en shock cardiogénico, con insuficiencia cardíaca, lo primero que uno va a pensar cuando le llega a la guardia, que no está haciendo cardiovascular,
es que está infectado probablemente y está respirando rápido. Entonces, lo que sí, la conciencia y la idea de poder concientizar a la población en que dentro del examen físico de un paciente que está chocado hay que palpar el hígado. Un paciente que tiene signos de shock y está con hepatomegalia, hay que pensar shock cardiogénico hasta que se demuestre lo contrario, y hay que pedirle una placa de tórax en donde lo que se va a ver es hiperflujo pulmonar, o incluso podría tener edema de pulmón, depende de qué patología sea. Pero un hígado palpable, con una placa de tórax, que tenga una ligera cardiomegalia, pero sobre todo hiperflujo pulmonar, es decir, infiltrado bilateral, hay que pensar que es una cardiopatía congénita y por lo tanto tratarla como tal. ¿Sí? Lo más probable es que tenga hipoflujo sistémico, o sea que esté hipotenso, pero muchas de estas patologías pueden tener robo ductal, es decir, que sus tensiones diferenciales van a ser altas, porque el robo ductal se traduce en una disminución de la tensión diastólica. Ese aumento de las diferenciales con la caída de la presión diastólica no es una tensión diastólica baja que haya que tratarla con noradrenalina ni con vasoconstrictores, porque la vamos a empeorar. Son tensiones arteriales bajas por culpa de un robo ductal, que lo único que va a hacer es empeorarse si uno le pone un vasoconstrictor. Así que el tratamiento principal de esto, de una placa blanca en un paciente que uno le está palpando un hígado y no tenemos la posibilidad de un análisis ecocardiográfico, es poner diuréticos endovenosos de forma urgente y poner o aportar presión positiva para tratar de limitar la cantidad de hiperflujo pulmonar. Y lo otro es poner inotrópicos en algunas patologías puntuales, pero inotrópicos como por ejemplo una dobutamina o una milrinona, en la que podamos hacer un poco de vasodilatación periférica y mejorar la poscarga al ventrículo izquierdo. Mientras que cuando el paciente presenta cianosis extrema que no responde al test de la hiperoxia, en realidad el tratamiento específico es tratar de abrir el ductus. Si uno garantiza una fuente de flujo pulmonar, esa fuente de flujo pulmonar entonces asegura todo, ni siquiera a veces es necesario poner oxígeno. Los pacientes tienen que saturar entre 75 y 85, y esto se logra a través de la infusión de prostaglandinas, pero que hay que tener mucho cuidado, porque si bien el paciente inicialmente presenta cianosis, ¿qué pasa muchas veces? Por el aporte de prostaglandinas se suele abrir el ductus, a veces se abre demasiado, y el robo ductal es tan grande que genera clínica de lo opuesto, de insuficiencia cardíaca y robo ductal. Así que hay que tener muchísimo cuidado en el tamaño del ductus que se abre. Por supuesto que todo esto sería muchísimo más fácil si hubiera una detección ecocardiográfica fetal. La ecocardiografía fetal cada vez más está en boga. Hay provincias que lo desarrollan acá en la Argentina muy bien, hay provincias en donde no está desarrollado de buena forma, pero la idea es poder desarrollarlo cada vez más, porque una ecografía en la semana 20 de gestación, con los cortes no solo el 4 cámaras, sino todos los cortes, para poder evaluar los tractos de salida también ventriculares, son elementales. ¿Por qué? Porque la mejor incubadora para el traslado de cualquier paciente cardiópata es la mujer embarazada. Entonces, un paciente cardiópata que se detecta dentro del útero de la madre, lo mejor que se puede hacer es trasladar a la embarazada a un lugar de referencia en donde pueda nacer y tener atención de forma inmediata. ¿Cómo vamos a hacer con la monitorización del cardiópata en la estabilización preoperatoria? Después mi compañera Laura Bergamini va a hablar más adelante en otras charlas acerca de la estabilización postoperatoria de los pacientes cardiópatas. Así que yo solamente me voy a referir en esto de que cómo vamos a estabilizar estos pacientes. Por supuesto que, como les decía hasta recién, puede ser sufrir de cianosis o de insuficiencia cardíaca. Acomodar al cianótico suele ser algo mucho más sencillo que el que sufre insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, pero al de shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca muchas veces hay que ponerle presión positiva, que a veces solamente alcanza con una cánula de alto flujo o una presión no invasiva, pero en algunas oportunidades es necesario la ventilación mecánica e incluso poner niveles altos de PIP para poder evitar el hiperflujo pulmonar, y son pacientes que están mucho más invadidos. A esos pacientes es muy importante estabilizarlos preoperatoriamente. Hay cardiopatías puntuales como la transposición de grandes vasos, en donde la estabilización preoperatoria es tan fundamental que es muchísimo más importante que la estabilización postoperatoria. Lograr el equivalente, que todos los números estén bien para que haya una equivalencia en todos los flujos, tanto sistémico como pulmonar, significa mucho estar atento sobre el paciente y tener mucho cuidado en ese paciente.
y es necesario que se haga en todas partes, no solo en un centro que opera cirugías cardiovasculares, sino en todas partes, porque de cómo llegue ese paciente va a depender cómo le va con su cirugía. Para la monitorización preoperatoria, pensando cuál es el monitor más importante de todos, es el NIRS. Hoy en día, después de mucho tiempo, se sabe que en la monitorización preoperatoria, uno de los monitores más importantes es el NIRS. ¿Por qué? Porque el paciente que no está invadido, hay que tratar de invadirlo lo menos posible. Y una de las pocas cosas que nos va a hablar de qué nivel de gravedad se encuentra ese paciente, es estos sensores, que como ven en la imagen, y por si alguno no lo sabe, son sensores que lo que hacen es sensan la saturación de la sangre venosa mixta. Tiene un 75% de sangre venosa, un 25% de sangre arterial. Lo que tiene es una luz intermitente infrarroja, que lo que hace es detectarse por dos sensores. Perdón, paso acá para que lo vean. Luz infrarroja, que tiene dos sensores, y que mide una distancia más o menos entre 2 y 3 centímetros. Está medio discutido el uso de NIRS en un paciente que pesa más de 10 o 20 kilos, pero sí se sabe que sobre todo para los neonatos es imprescindible. Y es imprescindible tener NIRS, que son valores bastante similares a la saturación venosa central. Por lo tanto, en un paciente univentricular vamos a buscar una saturación, y en un biventricular otro tipo de saturación. Este paper estaba muy interesante, es un paper que justamente es bastante nuevo, y habla un poco de NIRS en cardiopatías congénitas, ¿sí? Y de por qué también la caída del NIRS cerebral. Nuestros pacientes cardiópatas ya tienen demasiado con ser cardiópatas. Entonces, lo que hay que tratar de hacer en el preoperatorio de una cirugía cardiovascular es tratar de evitar que su cerebro sufra lo menos posible, es tratar de hacer que el cerebro sufra lo menos posible justamente para generarle el menor daño neurológico. La gran mayoría, hay muchos pacientes que además se asocian a síndromes genéticos y que tienen deficiencias neurológicas asociadas, así que lo más importante de todo es tratar de evitar el menor daño tratar de evitar daño neurológico. Por lo tanto, el NIR cerebral es uno de los que más delata cuando hay una alteración a nivel del sistema del flujo cerebral, del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? En el pre-bomba y en el post-bomba, en el pre-sec, en el post-sec y dentro de la bomba, en los tres momentos es como clave la utilización del NIRS, ¿sí? Y muchas veces se puede ver alterado por cosas externas, sobre todo el cerebral, se puede ver alterado, por ejemplo, por un aumento de la CO2 o por una disminución de la CO2, porque muchas veces en el NIR cerebral, la vasoconstricción cerebral producida por la hipocapnia hace que caiga el NIR cerebral. Entonces hay veces que tenemos un NIR cerebral de 30 y un NIR somático buenísimo de 60 o de 50, y uno tiene que ver que no esté hiperventilando con el respirador al paciente o que no esté teniendo una CO2 muy bajita. Otra cosa es que la bomba de circulación extracorpórea hace que muchas veces caiga el NIR cerebral, y a veces en el postquirúrgico inmediato hay una caída del NIR cerebral, y el NIR somático con el NIR cerebral tiene que haber una relación entre ellos de hasta 10 puntos. Cuando hay una caída del NIR somático muy por debajo del NIR cerebral, significa que hay una vasoconstricción sistémica y una vasodilatación cerebral, que es la respuesta fisiológica del organismo ante un shock. Así que la caída del NIR somático sin la caída sustancial del cerebral es la primera indicación de shock, y ocurre incluso antes de que deje de orinar, antes de que tenga otros signos de shock. Así que es uno de los monitoreos más esenciales en la recuperación. Otro, y esto sobre todo en los pacientes que sufren de shock cardiogénico, de insuficiencia cardíaca, es la tensión arterial invasiva. Aquellos pacientes que se encuentran ventilados, lo mejor que podemos hacer es invadirlo y ponerle tensiones arteriales invasivas. Y incluso en aquellos pacientes en los que están coartados o que tienen una obstrucción a nivel arterial, es muy importante evaluar la presión arterial por encima de la coartación y por debajo de la coartación. Así que son pacientes que a veces tienen dos sensores de tensión invasiva. ¿Por qué es importante? Porque el análisis de la curva de la tensión es extremadamente útil. El ascenso de la curva habla de la contractilidad cardíaca. Así que las curvas son muy útiles en eso. La primera parte de la curva habla de la sístole y la segunda de la diástole, y sabemos que hay un montón de situaciones en donde la diferencia entre la sístole y la diástole se pueden acercar o separar. Una disminución de la presión de pulso habla de una hipotensión sistólica o de un taponamiento, y un aumento de la presión de pulso de una insuficiencia aórtica, de una anastomosis o de un ductus, por ejemplo, con robo diastólico.
Después, otra cosa nueva y que la verdad que cada vez más hay que desarrollarlo y que por eso dentro de lo que es el monitoreo prequirúrgico hago mucho hincapié y es el ecocardiograma, pero no solamente en el paciente cardiópata, sino que el ecocardiograma está de boga actualmente en la utilización en terapia intensiva de todo paciente, no solamente para evaluar derrames pericárdicos, sino también para evaluar funcionalidad cardíaca y para evaluar también cantidad de volumen intravascular que tienen los pacientes. Así que cada vez más el terapista y el intensivista tiene que saber utilizar un ecocardiograma para hacer las ventanas más claves o más importantes y poder por lo menos detectar las cosas más importantes en un shock cardiogénico. La presencia o la ausencia de un ductus, el cierre de un ductus, van a servir muchísimo a los pacientes cardiópatas. Y finalmente, y para terminar y no cansar tampoco, es muy importante en todo prequirúrgico hacer una placa de tórax, que eso lo podemos hacer en cualquier lado, incluso en un lado sin complejidad, para poder ver hiperflujo o hipoflujo pulmonar. El paciente cianótico claramente va a sufrir de hipoflujo pulmonar, y el paciente que en clase sufre insuficiencia cardíaca, vamos a tener una placa o de edema de pulmón o de hiperflujo pulmonar. Vamos a tener que evaluar si tiene o no cardiomegalia, alguna de las cardiopatías se asocia a cardiomegalia y otras no. El diagnóstico ecocardiográfico es indispensable, esto no, puede que en muchos lados no exista o no haya la posibilidad de hacer un diagnóstico ecocardiográfico, pero antes de hacer el diagnóstico hay que empezar a tratarlo como tal. Entonces, con la sospecha clínica y la placa, debería alcanzar para empezar a iniciar el tratamiento y poder derivarlo correctamente y hacer el diagnóstico ecocardiográfico una vez llegado al lugar. La sospecha del síndrome genético va a depender de la patología. Eso, hay patologías que se asocian más a síndromes genéticos y otras no, todos lo sabemos. Dentro, por ejemplo, de las conotruncales, la transposición tiene poca asociación, y en cambio un tronco arterioso tiene altísima asociación. Depende de qué enfermedad genética es a dónde vamos a ir dirigidos en los estudios, ya sea si se va a hacer un cariotipo, si se va a hacer directamente un FISH o un microarray. Pero es muy importante, sobre todo en aquel que lo pienso, hacer una interconsulta con el genetista y al menos tomar una muestra de cariotipo previo a la cirugía. Muchas veces nosotros nos dejamos estar con esas cosas, y es tan importante que una vez que se opera, recibe tantas transfusiones de sangre el paciente, que se dilata el diagnóstico genético y que es indispensable en el momento de tomar decisiones con ese paciente. Así que siempre es necesario tomar el cariotipo prequirúrgico previamente. Por supuesto que hay que hacerle un electrocardiograma para detectar trastornos previos del ritmo cardíaco, ¿sí? Y ver los antecedentes familiares. Todos sabemos que las cardiopatías congénitas se asocian infinitamente más a una madre que sufrió cardiopatía congénita que a un padre o a un hermano. La transmisión a través de las madres es mucho más frecuente. Y hay que hacerle siempre ecografía cerebral abdominal, sobre todo para ver si hay algún tipo de daño neurológico o si hay alguna malformación asociada, por ejemplo, una hipoplasia renal, que es clave para saber si el paciente va a sufrir de daño renal en el postquirúrgico o no, por ejemplo, o incluso también la ausencia de vaso y la necesidad de hacerle tratamiento antibiótico profiláctico. Bueno, como para poder hacer un resumen, sobre todo cuando vamos a derivar un paciente cardiovascular, la derivación debe ser una derivación acordada, hablada entre las partes. El centro que recibe debe ser capaz de atender telefónicamente al centro que deriva, y siempre también incluso sugerir cambios, o incluso el centro que deriva consultar cambios al centro que recibe, porque no hay mejor persona que el que le está haciendo eso continuamente, así que siempre poder escuchar sirve. Interconsulta con especialistas, ¿sí? Ecografía cerebral y abdominal previa, no olvidarse antes de operar a un paciente. Y si estamos en un lugar en donde estamos esperando que se derive y tenemos la posibilidad de hacérsela, hay que hacerla. Y accesos venosos seguros para un traslado. El goteo de prostaglandina nos ha pasado muchas veces de llegar goteando por una periférica que está insegura, y eso es un riesgo, porque si el paciente se queda sin goteo de prostaglandina, un ducto se cierra en un traslado, es muy grave para un paciente. Y lo otro, descartar infecciones. Más allá de que lo que nos pasa es que muchas veces al que hacemos cardiopatía, vemos que fue medicado, cultivado y tratado, y decimos, bueno, se confundieron y esto no es. Bueno, no, todos sabemos que cuando un paciente tiene que entrar una bomba de circulación extracorpórea no puede estar infectado, porque un virus respiratorio sincicial, por ejemplo, empeora, aumenta la mortalidad altísima dentro de la bomba. Por lo tanto, un paciente que esté sospechando una infección, hay que tratar de tener ese episodio descartado, por decir así, ¿sí? Saber que no lo es. Bueno, muchas gracias a todos.
Excelente, Ceci, muchas gracias. La verdad que el resumen está buenísimo como introducción. Todos los temas que tocaste seguramente los vayamos desarrollando en las siguientes charlas. Me pareció muy bueno los puntos y el concepto de la pesquisa genética, ¿sí? Y es fundamental que todo el grupo piense lo mismo, digamos. ¿Por qué? Por lo general nosotros los cirujanos, el grupo quirúrgico, no se centra en esos temas que son tan fundamentales y podemos llegar a pasar por alto un tema tan importante como eso, por lo cual necesitamos que siempre alguna parte del equipo tenga presente esos ítems. Me parece muy interesante que lo remarques. ¿Alguna pregunta? Bien, a los presentes Sí, les buenas quiero... noches. Sí. Sí. Enhorabuena a la doctora Joaquín por su excelente charla. Muchas gracias, por cierto, por sustituirme. Te lo agradezco encarecidamente. Y quería hacer un comentario y preguntarte qué opinas tú como persona que lleva el pre y el post de los neonatos. Tenemos siempre la sensación, creo yo, que los cirujanos, de que tenemos siempre una especie como de un poco una guerra con los ginecólogos y los neonatólogos, de a ver cuándo se saca al niño, al cardiópata. Entonces, siempre andamos con lo de que si es a término, si no, y aquí es donde entra tu frase de no hay mejor incubadora que el vientre materno, y hay varios estudios que empiezan a señalar y que dan la voz de alarma de que bajo la definición de a término como 37 semanas, se tiende por razones organizativas a sacar a los niños 1 o 2 semanas antes en lugar de las 39, que sería, digamos, el mejor punto o el rango que parece que está publicado como más seguro. No sé si vosotros tenéis ese mismo problema allí en Argentina, si es una cosa propia nuestra de aquí en Madrid, o qué es lo que estáis haciendo, pero nosotros siempre tenemos la sensación de que como que nos sacan a los niños un poquito antes de lo que nosotros quisiéramos, un par de semanas antes. Hola, doctor, muchas gracias. Yo creo que, o sea, hablo por los centros en donde trabajo, me parece que no estamos teniendo tanto ese problema. Creo que más los ginecólogos, por lo menos acá en la Argentina, entienden de que llevarlo a término al paciente es como la mejor opción, incluso para los pacientes cardiópatas. Lo que sí estamos haciendo mucho, se hace mucho hincapié, es tratar de derivarlos a un centro que tenga al menos una conexión directa con un centro de cirugía cardiovascular. Entonces, si no existe dentro del mismo centro, al menos que tenga una conexión directa con ese centro. Pero sí se los está esperando, yo por lo menos en los centros en los que trabajo, sí veo que se los espera a término al paciente, incluso en algunas cardiopatías, por ejemplo en la transposición, en algún tipo de cardiopatías, se opta por el parto vaginal siempre que sea posible, y de la forma a término, digamos, al término del parto, 39 semanas. Yo por lo menos no veo eso, salvo que, no sé, los cirujanos tengan otra visión de... No, lo que dice Ceci, coincido. Lo que por ahí ustedes, Juve, allá no ven mucho, es que tienen bastante centralizada la cardiopatía, ¿sí? Nosotros somos un país muy extenso y programar muchas veces un traslado, tenés distancias hasta la capital, que es donde estamos nosotros y donde están la mayor parte de los centros cardiovasculares. A veces tenés distancia de 3.000, 4.000 kilómetros de una punta a la otra, y entonces programar un parto en una ciudad X del norte del país, eh, si antes no se pudo hacer el traslado, como dijo Cecilia, en la incubadora, que es la madre, esa es la gran dificultad que tenemos aquí en Argentina. Lo federal de la medicina. Y ya cuando tenés un traslado de un recién nacido cardiópata, en tanta distancia generalmente no llegan en las mejores condiciones. ¿Sí? Si uno habla del ideal, ¿sí? Lo ideal es, como dice Cecilia, que se pueda lograr un buen seguimiento, un buen control prenatal
que la paciente se atienda en un centro que tenga inclusive complejidad de cirugía cardíaca infantil, pero no siempre se logra, ¿sí? No siempre se logra. Pero nosotros en nuestro hospital tenemos un servicio de obstetricia que tiene, sé que muchos ceros, es decir, no sé si 1000, 2000 partos, no recuerdo, por año, pero sé que es una maternidad muy grande, y los obstetras aquí lo que hacen es llevarlo lo más cerca del término posible, ¿sí? Vemos nacimientos de ventrículo único y cardiopatía súper compleja por encima de las 38 semanas, ¿sí? Siempre y cuando la madre lo aguante, por decirlo de alguna manera, se intenta eso. Muchas gracias. Acá hay una pregunta en el chat, dice, ¿qué opinión tiene de la importancia de la función tiroidea para la evolución posoperatoria? Bueno, sobre eso, digamos, después Lauri cuando hable de postoperatorio les va a hablar un poco más, pero sobre la función tiroidea hay varios trabajos escritos, digamos, no hay nada que diga que definitivamente que sea obligatorio dosarla, digamos, en todos los pacientes. Nosotros la realidad es que no la dosamos en todos los pacientes las hormonas tiroideas, no le buscamos el hipotiroidismo, salvo que sea un paciente que no ande bien. El paciente que no anda bien en el postoperatorio, que necesita mucho inotrópico, que digamos, por lo general, o sindrómicos, en los cuales uno sospecha que sobre todo un síndrome de Down casi siempre se lo dosamos, pero cualquier paciente sindrómico, y sobre todo si tiene un postoperatorio tórpido, en ellos sí buscamos o dosamos hormonas tiroideas, y por supuesto que si hay déficit le aportamos. Genial. Voy a aprovechar que lo tenemos a Juve con nosotros, ya que nos dio la charla, que responda un par de preguntas. ¿Qué nivel de interrupción de embarazo ven ustedes en ventrículo único o en cardiopatías complejas asociadas a síndromes genéticos? Bien, lo primero es que tengo que decir que voy a hablar de oído porque no tengo las cifras en la mano. Pero os doy la sensación que tenemos nosotros aquí. Prácticamente no vemos neonatos con ventrículo único ni con síndromes genéticos. El diagnóstico prenatal que tenemos, yo creo que aquí en España es bastante potente y la mayor parte de las personas, la verdad es que con los diagnósticos prenatales pues están interrumpiendo embarazos, y lo sabemos, con patologías incluso menos graves que un ventrículo único o un ventrículo izquierdo hipoplásico, por ejemplo. Entonces, en este punto, creemos que hay un cierto problema de información en lo que es la periferia de los grandes hospitales. Esto es, en los centros en los que hay cirujano cardíaco, lo que intentamos es poner una consulta y atendemos a las gestantes y las informamos de la patología del feto y de las posibilidades. Intentamos hacerlo de una manera aséptica para que tengan información y puedan decidir. Pero esto hemos visto y tenemos muchas gestantes que vienen de fuera, que han querido continuar con un embarazo en contra de la recomendación de ginecólogos fuera de nuestra región, que sugerían que, por ejemplo, una tetralogía de Fallot aparentemente con buenas ramas era una patología muy mala para traer al mundo. Entonces, sí, así es. ¿Qué quiero decir? Pues que en nuestro caso hay mucho diagnóstico prenatal. En general creo que tenemos un nivel de interrupción. No puedo hablar de cifras porque no las tengo, pero creo que es bastante alto. Las patologías tipo ventrículo único prácticamente no vemos, ni síndromes genéticos, hay cada vez menos. De hecho, el canal AV común en un síndrome de Down para nosotros es algo que es fuera de lo común, no es habitual. Y por otro lado, también estamos haciendo un esfuerzo para intentar mejorar la información en algunas patologías que consideramos que pueden tener un buen pronóstico, como una transposición, un Fallot, algo que sepamos que puede ir bien, pues intentar informarlo y transmitir los resultados que estamos teniendo para que esas familias pues, puedan decidir qué quieren. Claro, si yo recuerdo cuando estuve con ustedes no haber visto ni un caso de ventrículo único, por ejemplo, y eso fue lo que más me llamó la atención de todo. Pero bueno, les recuerdo, digamos, el doctor Juvenal Rey está en el Hospital La Paz de Madrid, que tiene, es un hospital gigante y maneja unos números realmente grandes a nivel casuística.
Y bueno, así que es bueno saber ese dato. Acá en Argentina no hay consenso para nada en ninguna de las áreas, desde la obstetricia hasta la cirugía cardíaca, de interrupción del embarazo, salvo casos extremos que no tienen indicación de seguir con, ni siquiera con el embarazo, digamos, de no tener tratamiento quirúrgico, porque interrumpir el embarazo, primero, no es legal, y segundo, aquellos pacientes que llegan, nacen, se le hace el diagnóstico, no sé, que Cecilia me puede corregir, se opera realmente de todo, ¿sí? Operamos cosas que son discutibles hasta para nosotros mismos, pero como no hay un consenso, uno tiene como que seguir el malón en esos casos, digamos. Pero bueno, si cuando vengas a visitarnos acá vas a ver otro tipo de población. Va a tener que venir a visitarnos, doctor. Sí, quería comentaros que, Juan, lo mismo que tú dices, como nosotros decimos, a nosotros cuando nos los echan, pues jugamos partido con ellos. Quiero decir, no vamos a animar a nadie a que traiga al mundo a un ventrículo izquierdo hipoplásico, pero si aparece alguien que lo trae a pesar de la información que le demos, que en esos casos, por ejemplo, cuando lo informamos nosotros somos bastante agresivos, si ellos quieren seguir adelante, adelante con ello y, bueno, pues a mí personalmente no me causa ningún tipo de conflicto. La familia quiere seguir adelante, pues, bueno, pues si están bien informados y correctamente, pues adelante. Y lo que tú dices, no vemos prácticamente ventrículos únicos, no vemos prácticamente ya canales AV en síndromes de Down. Todos ellos, pues creemos que se quedan por el camino. Perfecto. Bueno. No veo más preguntas en el chat. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Una pregunta. Entonces quiere decir que en España se interrumpen los embarazos sabiendo de que tienen cardiopatías o algo congénito. Sí, se interrumpen los embarazos tras el diagnóstico. Hay una ley de plazos y en el momento en que se hacen las ecografías ya de la semana 20 y demás, se detecta cardiopatía congénita, es una de las razones por las cuales está permitido la interrupción voluntaria del embarazo. Cada cual decide, por tanto, en caso de que un niño tenga una anomalía genética o una cardiopatía congénita, si quiere seguir adelante con el embarazo o no. Claro, por eso la disminución de las cardiopatías y de los problemas congénitos que hay. Bueno, la disminución, yo más bien diría de la casuística en general con peor pronóstico o peor esperanza de vida, el ventrículo único, los síndromes genéticos. Y como también decía, también ahora mismo ha habido un movimiento potente para intentar informar correctamente, al menos en nuestro centro, a las gestantes de lo que es en realidad un Fallot, una transposición o un canal AV sin síndrome de Down. Porque también esas patologías, como decía, con potencial buena evolución y demás, pues también se interrumpen mucho. Ok. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ceci, la libero a la doctora que tiene que ir a tomar una guardia. Te agradezco mucho, Ceci. Adiós. Excelente Gracias, charla. Dr. Marce. Bueno, le cedo la posta al doctor Bonaudi para que modere la charla del licenciado Marcelo López. Buenas tardes a todos. Bueno, a continuación, en la segunda parte, el licenciado Marcelo López nos va a hablar del manejo de enfermería en el paciente crítico. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Te voy a pedir que me dejes compartir un poquito la pantalla. Y bueno, antes que nada, explicarte un poquito que, amén del paciente crítico, vamos a hacer una pequeña introducción de circulación extracorpórea, un pantallazo para, bueno, para todos aquellos enfermeros que no lo vieron nunca y, bueno, para que tengan un poquito de idea. Y después seguir, bueno, con la recepción del paciente crítico.
Podés compartir pantalla cuando quieras, Marcio. Dale, buenísimo. Bueno, No estamos bien, ahí estuvimos. Perfecto. ¿ahí se parece? Ahí aparece, genial. Bueno, buenísimo. Bueno, más que nada, para empezar, yo quería diferenciar lo que era una cirugía abierta de una cirugía cerrada. Entonces, bueno, en la primera diapo que estamos viendo que para algunas reparaciones, bueno, de los defectos del corazón, no es necesario utilizar una bomba de circulación extracorpórea, ya que se puede hacer un abordaje en el tórax, como dice acá, por el toracotomía lateral, y algunas también se hacen por esternotomía. Y las cirugías, bueno, a corazón abierto, se puede utilizar con la apertura del tórax a través del esternón, y a través de ahí se puede reparar los defectos musculares cardíacos, las válvulas cardíacas o los vasos sanguíneos que presentan anomalías. Bueno, acá tenemos la clasificación de las cirugías. Tenemos cirugías cerradas y abiertas. Describimos las cerradas, que puede ser la coartación aórtica, el ductus arterioso, el cerclaje y los anillos vasculares. Y las cirugías abiertas, como pueden ser el canal auriculoventricular, la CIA, comunicación intraauricular, CIB, estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Bueno, acá podemos ver en los dibujos los diferentes abordajes quirúrgicos. En la A tenemos una esternotomía, en la B una mini esternotomía, en la C una toracotomía derecha y en la D una submamaria. Bueno, la circulación extracorpórea. La circulación cardíaca la cirugía cardíaca tiene una particularidad, que es la necesidad, hablando mal y pronto, de poder parar el corazón durante un tiempo determinado para que los cirujanos puedan repararlo. También existen patologías en las cuales no es necesario, como dije recién, parar el corazón, como puede ser un cambio de válvula pulmonar, una plástica de rama o una CIA. Con la circulación extracorpórea, el circuito sanguíneo se establece que sale de la vena cava en la entrada, después vuelve a la aurícula derecha tras oxigenarse en la bomba y vuelve al organismo a la altura de la raíz aórtica. Bueno, acá podemos ver dos bombas extracorpóreas, como la que se encuentran generalmente en quirófano, para nuestros compañeros que nunca pudieron verlo. Y acá una breve descripción del circuito de circulación extracorpórea. Como se puede ver, se canula en las venas cavas, se canula en la arteria aorta, pasa por la bomba de circulación extracorpórea, hacia el oxigenador y se devuelve al cuerpo. Acá tenemos otra descripción del circuito, como en las bombas de circulación extracorpórea que vimos anteriormente, en donde también se puede ver la canulación, el pasaje por la bomba, por el oxigenador y el retorno al cuerpo. Acá tenemos una foto en donde se puede ver la canulación en venas cavas y en la arteria aorta. Bueno, a ver. Esto, que para mí es muy importante también, que ahora les voy a mostrar bien. Se me corrió la diapo. Bueno, sigo hablando acá. A ver, una vez conectado a la bomba extracorpórea, el paciente se lleva a hipotermia. Tenemos tres clases de hipotermia. La hipotermia leve, que va de 34 a 30 grados centígrados.
la hipotermia moderada de 29 a 25 grados, la hipotermia profunda de 25 a 18 grados. Todo esto se hace para disminuir los requerimientos energéticos del organismo, mediante la circulación extracorpórea. La sangre que va a pasar por la bomba se hepariniza, y luego de terminar la cirugía se inyecta protamina para revertir este proceso. La sistolia del corazón se logra inyectando a través de las coronarias una solución que es rica en potasio, que es una solución cardioplégica. Luego la recuperación del ritmo del corazón se produce cuando se elimina esta solución mediante el lavado coronario y se desclampean los grandes vasos. Bueno, acá podemos ver el intraquirúrgico. Hay dos hechos importantes en la circulación extracorpórea, que significan un gran cambio con respecto a la circulación, ya que pueden causar alteraciones. Primero, que la sangre es bombeada al organismo de forma continua y no pulsátil como lo haría el corazón. Y luego, que no tenemos la circulación menor, o la circulación pulmonar no se produce, que sería corazón-pulmón-corazón. En resumen, la circulación extracorpórea les va a permitir a los cirujanos cardiovasculares que trabajen sobre el corazón y los grandes vasos, garantizando el mantenimiento de la circulación al resto del organismo y el mínimo sufrimiento del corazón durante el aislamiento de la circulación o isquemia. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la unidad del paciente. Acá estamos viendo una unidad de cirugía cardiovascular, de recuperación de cirugía cardiovascular, en la cual podemos observar una servocuna, un respirador, un carro de paros con su cardiodefibrilador, los monitores, las bombas, bueno, atrás podemos ver los paneles con los poliductos, y una mesa con materiales y drogas. Acá en esta imagen también podemos ver otra unidad también preparada para recibir un paciente postquirúrgico inmediato, donde también observamos el respirador, la aspiración, la servocuna, que tiene que estar encendida en sistema de precalentamiento, bombas de infusión continua, saturómetros, un monitor multiparamétrico, carro de paro y demás materiales. Todo esto tiene que estar preparado de antemano y chequeado, que ahora lo vamos a ir hablando. Bueno, en cuanto al ingreso del paciente, al momento de recibir el paciente, el número ideal de enfermeros o enfermeras para recibir un paciente de cirugía es de 3 enfermeros con 2 asistentes de enfermería. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al momento de recibir el paciente vamos a tener que hacer varias tareas a la vez, no tenemos que perder mucho tiempo y tenemos que estar preparados. Entonces, un enfermero se va a abocar, por ejemplo, al traspaso de las drogas, otro enfermero a la vía aérea, el tercer enfermero puede estar dedicado a asistir con drogas si es caso necesario, y bueno, y los asistentes de enfermería que son fundamentales también para ayudarnos a alcanzarnos alguna solución, alguna medicación, algo que no esté en ese momento en la sala. En el momento del ingreso, y hasta que no se constate los distintos monitores, entonces cuando hablamos de los monitores, del monitor que trae generalmente el anestesista y los cirujanos en el traslado, y el monitor que nosotros vamos a tener en la unidad, tenemos que hacer ese traspaso, entonces el paciente no tiene que estar en ningún momento sin que nosotros estemos viendo sus signos vitales. Entonces en ese momento también va a estar presente el anestesiólogo, el cirujano y el médico intensivista. Cuando hablamos de trabajo en equipo, acá estamos mostrando 2 cosas, la coordinación y la comunicación. La coordinación hablamos, como recién le decía, que cada integrante del equipo sabe su función, y la comunicación es estar hablando permanentemente y saber lo que cada uno va a hacer. En cuanto a los cuidados integrales, a la seguridad del paciente y la revisión del chequeo de los dispositivos, todo, como dije hace rato, tiene que estar chequeado de antemano, para la seguridad del paciente, y que ningún elemento falle, que las bombas tengan batería, que el respirador tenga batería, pues si hay un corte de luz,
que todo esté funcionando y bueno, que nada se nos trate de escapar en ese momento. Bueno, acá podemos ver la recepción del paciente postquirúrgico. Hay 3 personas trabajando alrededor del niño, cada uno con una función diferente. A ver, en el ingreso, el ventilador o el respirador tiene que estar, como hablé recientemente, con los parámetros programados. Generalmente se lo chequea antes, se averigua el precio del paciente, la edad, y ya el recuperador, el médico intensivista, lo que hace es presetearlo para tener los valores predeterminados para el paciente con la llegada de quirófano. La bolsa de ventilación o el ambú también la vamos a tratar según la edad y el tamaño del peso del paciente en kilogramos, como dice acá, si el paciente es neonato o pediátrico, o a veces nos pasa que tenemos pacientes que ya tienen un peso adulto, entonces tenemos que recurrir a una bolsa para su peso adecuado. El poliducto, como hablábamos, de oxígeno y aire comprimido, el sistema de aspiración o vacío, por si cuando llega hay que realizar alguna aspiración de urgencia del tubo endotraqueal, sonda de aspiración de diversos calibres, y también, el pulso oxímetro, como dice acá, o el monitor multiparamétrico. Bueno, monitor multiparamétrico para poder medir PVC, presión arterial invasiva, la frecuencia cardíaca, la saturometría, la presión parcial de oxígeno, la temperatura axilar y rectal, que es muy importante también en los pacientes postquirúrgicos. Un generador externo marcapasos, que generalmente eso ya viene desde el quirófano, pero bueno, siempre lo tenemos que tener a nuestro lado y con baterías de repuesto y chequeado anteriormente. Las bombas de infusión, el sistema de medición de PVC, de presión venosa central, que es muy importante también. Después tenemos que tener material de extracción de muestras sanguíneas, generalmente recibimiento del paciente, se manda una muestra de medio interno para ver, como dije propiamente, el medio interno, si no hay que hacer alguna corrección. El desfibrilador de carro de paro también tiene que estar chequeado anteriormente con todo el material, y también se le pide generalmente un electrocardiograma al momento de llegar de quirófano. Después, ¿qué más? Evaluar la infusión de drogas vasoactivas, sedantes y soluciones de base. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que chequear el correcto pasaje de los inotrópicos, ya que la llegada del quirófano es vital para la recuperación del paciente. Que sea la droga adecuada, que esté la dilución adecuada, que no haya pérdidas en los prolongadores, eso hay que chequearlo. También verificar los drenajes, marcar el sello de agua y medirlo, que es también importante para poder ver si el paciente tiene un sangrado o no. Verificar la permeabilidad de la sonda vesical y vaciar bolsa, porque vamos a empezar a hacer un balance estricto de ingresos y egresos. También, como dijimos hace rato, extraer muestras sanguíneas, que eso lo va a indicar el médico. Va también a solicitar radiografía de tórax, y también lo que vamos a hacer es observar y detectar posibles alteraciones en el ritmo luego de realizar un electrocardiograma o conectándolo al monitoreo. Acá podemos ver un monitor multiparamétrico, como los que manejamos en nuestra unidad, en lo que tenemos la frecuencia cardíaca, la saturometría y la presión invasiva. Podemos ver acá un paciente postquirúrgico inmediato, en donde observamos las bombas de infusión continua, monitor multiparamétrico, que es más arriba que nos salió, el respirador, la sonda vesical y el drenaje. Todo esto a la llegada de quirófano el enfermero lo va a tener que verificar. La correcta funcionamiento de las bombas, los parámetros del ventilador, que también es muy importante tenerlos anotados por si sufre alguna modificación. Vaciar tanto la sonda vesical y también marcar el drenaje para poder empezar
a realizar un balance estricto de ingresos y egresos. Acá vamos un poquito al catéter central. El catéter central, acá tenemos un catéter de 3 lumen, distal, medial y proximal. Generalmente, yo por ahí lo que veo que muchos enfermeros por ahí no tienen en cuenta el orden de colocar las drogas en los catéteres centrales, y por eso, bueno, encontré este dibujo que me parece muy importante, en donde podemos ver el lumen distal, que va a ser utilizado para la medición de la presión venosa central o PVC, para la medicación, el lumen del medial, que va a ser exclusivamente para la nutrición parenteral, y en el caso de no tener nutrición parenteral lo vamos a poder usar para medicación, y el lumen proximal, que va a ser para la medicación, extracción de sangre o transfusiones de hemoderivados. Este orden me parece fundamental poder utilizarlo y respetarlo porque es muy importante y bueno, es básico para mí, para el enfermero de área crítica que sepa este manejo. Esta es una tabla también de drogas endovenosas y su interacción. Esta tabla está buenísima, a mí me gusta mucho porque lo que te permite es, en el caso de recuperar un paciente cardiovascular, donde a veces tenemos 3 o 4 drogas inotrópicas, tenemos que estar infundiendo también antibióticos, correcciones de potasio, de calcio, diferentes drogas, fentanilo, midazolam, desmedetomidina. A veces lo que nos termina pasando es que nos volvemos medio locos porque no encontramos dónde colocarlas. Entonces es muy importante saber qué droga es compatible con otra para poder ordenar nuestro trabajo y hacer un correcto uso de los lúmenes y la administración de las drogas. Esta tablita se encuentra fácilmente en internet si alguien la quiere buscar y es muy buena para poder trabajar. Acá tenemos una foto también de un catéter triple lumen en donde podemos ver cómo está ordenada la administración de las drogas, en el lumen distal, en el medial y en el proximal. Este sistema de cartelito de colores es un sistema que nosotros utilizamos, que nosotros le llamamos semaforización, hace varios años que lo venimos utilizando, en donde etiquetamos con verde las drogas de menor riesgo, como puede ser un plan de hidratación, con amarillo lo que sea sedación, la nutrición parenteral, bueno, siempre va etiquetada con una etiquetita blanca, y todo lo que sea inotrópico, correcciones de medio interno, calcio, potasio, se va a etiquetar con un rótulo verde. Entonces lo que nos pasó a nosotros es, como les repetí hace rato, repito a los compañeros enfermeros, es muy importante poder en una urgencia o en el momento de administrar drogas estar seguro por la vía, que nosotros lo tenemos que chequear muchas veces. Entonces de esta manera sabemos en una urgencia, en el momento de utilizar, que ya el lumen con etiqueta roja, bueno, ojo, cuidado, por ahí no, y nos permite, la verdad, disminuir el margen de error, y hasta ahora nos da muy, muy buen resultado. Bueno, en el manejo inicial, como les decía, hay que recabar los datos del paciente, analizarlo, proyectar un plan de cuidados y comunicar los cambios en el estado del paciente permanentemente a nuestros compañeros en el pase de guardia, al médico que lo está recuperando. Es importantísimo la comunicación y la valoración. El ojo de enfermero es vital. Después, mantener constantes hemodinámicos según idea de patología del paciente, el control del dolor, el control de la temperatura, el monitoreo, de la diuresis horaria, el ritmo diurético. El paciente postquirúrgico tiene que orinar. Entonces uno como enfermero no puede avisar después de 3 horas o 4 horas, decir, no, mirá, doc, el paciente no está orinando, porque es gravísimo para el paciente. Después el monitoreo de los drenajes, como les dije, marcarlo, saber cuántos mililitros horas puede dar un drenaje. Las temperaturas de las extremidades, si está frío, si está hipoperfundido, los pulsos arteriales.
Y bueno, cuanto antes permitir el pronto contacto con los padres, que es fundamental en un niño. A ver, ¿qué más le iba a decir? Problemas potenciales asociados a la circulación intracorpórea que presentan algunos pacientes sometidos a ella. Las manifestaciones son la hemólisis, las hemorragias, la insuficiencia renal, no oligúrica u oligúrica, y la afectación del sistema nervioso central e hipertensión pulmonar. Esto lo podemos encontrar luego en la cirugía con bomba. Después, ¿qué podemos tener en el postquirúrgico? En las primeras 24 horas podemos tener hipotensión, esto obedece a la hipovolemia normalmente por un sangrado importante. Otras posibilidades en menor medida puede ser que el fallo del corazón como bomba o el efecto no deseado de alguna medicación, que nos causa hipotensión. E hipertermia, que les recuerdo arriba de 38 grados centígrados, aunque se prescribe siempre en el paciente un tratamiento antibiótico profiláctico, pero en algunas ocasiones aparece. Otros problemas, podemos tener taquiarritmia, que es relativa en los pacientes que pueden presentar alteraciones del ritmo, que cursan un aumento de la frecuencia cardíaca, una bradicardia severa, generalmente está relacionada con algún grado de bloqueo que pueda pasar, o asociado a medicamentos que sean beta bloqueadores. Bloqueos auriculoventriculares de segundo grado o de primer grado, bloqueo AB, de grado 3 o completo. En las primeras, repito, 24 horas. Sangrado también se evidencia fundamentalmente a través de los tubos de drenaje, por eso hablaba, hay que marcar los tubos de drenaje, hay que fijarse la permeabilidad, que oscilen y marcar el nivel. Esto puede ser debido a una defectuostasia quirúrgica o a una alteración de la coagulación. En el último caso, el sangrado puede observarse también por los puntos de sutura de la herida. Esto también es muy importante. Como enfermero tenemos que fijarnos la gasa que cubre la herida. Si está muy mojada, si está mojando demasiado, eso hay que avisar, porque puede ser que el paciente esté sangrando internamente. Bueno, acá como les decía, el sangrado a través de los tubos. ¿Qué es importante? Saber que no puede sangrar más de 10 mililitros kilo hora. Y estos valores que tenemos a continuación, 500 centímetros, 400 y 300 centímetros, son valores que se pueden observar en un paciente adulto. Último punto, que es importante también, vigilar las acodaduras de los tubos de drenaje. Y como les decía, la funcionalidad del sistema de aspiración también. Hay veces que es necesario hacer un sistema aspirativo de drenaje. Pero importantísimo fijarnos los tubos, que no estén acodados, que no estén tapados, que estén oscilando, trabajar el drenaje, como se dice. ¿Qué podemos tener también? Una insuficiencia cardíaca posquirúrgica, derecha, izquierda o global, que es el síndrome de bajo gasto cardíaco. Que recuerdo que es cuando el corazón no tiene la capacidad de enviar la suficiente sangre al resto del organismo. En las primeras horas del posoperatorio también puede ocurrir un tamponamiento, que es cuando el sangrado no es evacuado por el sistema de drenaje, entonces nosotros, como enfermeros, lo tenemos que observar. ¿Qué pasa? ¿Están dando el drenaje? ¿No está dando? ¿Oscila? ¿No oscila? Eso lo trabajo, ¿viene sangre? ¿No viene? Porque puede ser que haya un taponamiento. Otro que nos puede pasar a nivel pulmonar es la telectasia, que es la hipoventilación de los campos pulmonares. ¿Cuál puede ser la causa? El desplazamiento del tubo endotraqueal hacia uno de los bronquios. Que eso también quiero hacer una pausita ahí. Como enfermeros también hay que fijarse en cuánto está introducido el tubo endotraqueal y anotarlo, porque puede ser que tengamos un desplazamiento que no nos demos cuenta, o que sea mínimo, y cause hipoventilación y se produzca la telectasia. También podemos tener tapones muscosos que obstruyen el paso del aire, que esto se va a prevenir con fisioterapia respiratoria, y también la modificación del respirador, también que es vital. Tiene que estar, las ramas se tienen que ver, las gotitas de agua, tiene que estar humidificado, porque si no, después te puede pasar en pacientes muy, muy pequeños que tienen tubo 2,5 o 3, se tapan enseguida y cuando está tapado es un segundo. Entonces, siempre fijarse que el sistema de ARM esté humidificado y calentado.
Otra cosa que nos pueden pasar es la neumonía nosocomial. Bueno, porque ya sabemos que el tubo endotraqueal es una vía de entrada de gérmenes. La insuficiencia renal también, que puede venir por una situación mantenida de bajo gasto cardíaco. No hay suficiente volumen de sangre en el cuerpo y bueno, y el riñón no puede cumplir su función. Y la disfunción cerebral por microembolias o una desregulación de la circulación cerebral, que se cursa con una desorientación temporoespacial del paciente. Disinencia esternal. Esto ocurre cuando el esternón no cicatriza adecuadamente y se produce una separación de sus bordes, que eso se va a ver cuando podamos sacar la gasa que va a cubrir la herida. Y la mediastinitis, que es la inflamación o la infección del mediastino, que va a obstaculizar la cicatrización del esternón y además va a complicar la evolución con un riesgo muy grande de sepsis hacia el paciente. Bueno, acá como les decía, termino con esto que dice compromiso, conocimiento y caridad. Generalmente, les vuelvo a repetir, es importante el manejo de drogas, fijarse que no haya pérdidas en los prolongadores. Si hay que cambiar algún inotrópico, hacerlo en manera de switch, o sea que de a poco, no bruscamente, para que ese corazón no sufra. Y bueno, nada, siempre estar abierto a preguntar y a no tener miedo de poder hacer esto que bueno, que a nosotros nos encanta. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu presentación. Quería destacar los diferentes puntos que fuiste abordando y destacar que la recuperación de un enfermo cardiovascular, básicamente los resultados dependen de una conjunción de detalles. En este caso los detalles son los más importantes y los que van a determinar la evolución del enfermo y las posibles conductas a ir tomando, ¿no? Por lo tanto, como destacaba recién, esa actitud alerta del recuperador y del enfermero a cargo, curiosa, de decir si esto no me gusta, me llama la atención, van a ser la primera línea para después tomar diferentes conductas y determinar la evolución. ¿Alguna pregunta del auditorio? Buenísimo, Marce. Perdón, Alex, te interrumpo. Muy buena la presentación, sí, sobre todo los puntos que a nosotros quizá como médicos que invadimos la terapia, ¿no? Que somos los médicos que siempre invaden la terapia, los cirujanos, ¿sí? y molestamos muchas veces entre los intensivistas y los enfermeros. Es fundamental lo que dice Alex de tener el bichito de la curiosidad, de decir esto no me gusta, el de anticiparse. Básicamente el concepto es anticiparse, porque no todos los médicos, sí los nuestros, y puedo dar fe que reciben el paciente y están ahí y no se mueven de al lado del paciente durante la recuperación y de la parte crítica. Quizás no todos los centros puedan tener esa facilidad de tener el médico ahí al pie del paciente y tengan otros que controlar. Y en esos casos es fundamental el enfermero. El enfermero es el que está, el que controla, el que lleva, y cualquier error, ¿sí? Y llámese error a algo no intencional, se entienda, cambia la conducta. Entonces, que ustedes sean los primeros siempre en darse cuenta de lo importante que es un balance horario, de lo importante que es darse cuenta de qué drogas pasan juntas por tal catéter, y por ahí nos ha tocado tener médicos muy buenos, pero de poca experiencia, y siempre está buena la comunicación, como destacaste vos, entre todo el equipo, y hacer ver esos detalles que si se escapan pueden llegar a ser peligrosos, ¿sí? Gracias, Marcel. No, de nada. A ver si miramos el chat, vamos a ver algunas preguntas. Nos preguntan, ¿tienen un lumen de elección para los inotrópicos? ¿Algo que quieras explorar ahí, Marce?
Sí, como había mostrado en el dibujo, en el Power, ¿sí? Tenemos un número de elección, por eso le decía, el proximal, el medial y el distal, entonces tenemos un orden, como les mostré. Eso es lo que nosotros nos permite es, brindarle mayor seguridad al paciente y en el pasaje de drogas, para no cometer errores. A ver, algo más. Acá un... Hola, sí. Sí, adelante. Sí, una consulta sobre los lúmenes para infundir inotrópicos. ¿Tienen alguna opinión sobre infundir inotrópicos y vasodilatadores en el mismo lumen cuando no hay otro lumen disponible? Sí, lo utilizamos. Inotrópico y vasodilatadores en el mismo lumen. Sí, lo hemos utilizado. Sí, muchas veces en el servicio donde estoy yo, como hay la atención está bastante desorganizada, muchas veces piden separar inotrópicos y vasodilatadores para cuando subir uno no hacer bolos de lo contrario, pero hay veces que los lúmenes no lo permiten porque no hay forma de pasarlo por otro lado. En ese caso la única opción es pasarlo juntos y no tendría que tener ningún efecto adverso uno sobre otro. No, por eso te repito, nosotros lo utilizamos y la verdad que no nos perjudicó hasta ahora para nada. Genial, muchas gracias. No, de nada. No sé si alguno de nuestros médicos de la terapia quiere hacer algún comentario sobre eso que tienen. Buenas tardes. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Mi nombre es Silvia. Con respecto a la aspiración, con el tema ahora, con el tema de la pandemia, ¿qué aspiración utilizan ustedes? ¿Abierta o cerrada? En el caso de utilizarla abierta, ¿ustedes usan los elementos de protección con los FPT3 o directamente cómo se manejan? Bueno, mirá, con respecto al tema de la pandemia, nosotros ya si bien todos nuestros pacientes antes de ingresar al quirófano son hisopados para tener un hisopado, cuando regresan del quirófano todos nuestros pacientes tienen filtros en el respirador, filtro en el ambú, y utilizamos el sistema de aspiración cerrada. En el caso de tener que usar sistema de aspiración abierta, bueno, para nosotros todos los pacientes en ese momento puede también ser un posible COVID. Entonces utilizamos el sistema de los CPP, barbijo 3M, anteojos, todo, para poder protegernos. Listo, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos concluyendo. Pregunta. Si no hay más preguntas, vuelvo a insistir, muy buena la charla, Marce. Te agradezco Bueno, por participar. No, y yo te quería agradecer por dejar, bueno, para nosotros es muy importante que la enfermería esté en estas charlas y bueno, poder sumando cada vez más, un poquito más. Para nosotros es tan importante como piensan ustedes, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Les recuerdo, a ver, redondeamos por ahí para los que se conectaron tarde, la charla del doctor Juvenal Rey, ¿sí? Cirujano cardiovascular del Hospital La Paz de Madrid, pasará para el 15, junto con las 2 charlas programadas de ese día, ¿sí? La próxima tanda de charlas del seminario sería en la semana que viene, misma hora. La primera la da el doctor Jorge Barreta, jefe del servicio de cirugía cardiovascular pediátrica del Hospital Italiano, el cual va a hablar de rehabilitación ventricular izquierda en ventrículos izquierdos hipoplásicos, un protocolo que está siguiendo Boston y que están replicando en el Hospital Italiano. Y la segunda charla la da el doctor Cristian Blunda,
cirujano cardiovascular infantil argentino que trabaja en el Hospital Roberto del Río de Santiago de Chile. Y son dos charlas muy lindas que tienen un enfoque quirúrgico, pero también desde el enfoque global del paciente, que es básicamente la idea de todas estas charlas. Bueno, si no hay más preguntas, a ver qué hay en el chat acá. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, Marce, son todas para vos. Muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, nos vemos, Dios mediante, el jueves que viene.